Muy bien, y para conversar sobre la situación que genera en nuestro país el alto número de accidentes de tránsito, no solamente en nuestro país, porque informes internacionales dan cuenta de que esta es una situación que se observa en toda Latinoamérica, que tiene un número considerablemente más alto de muertes por accidentes de tránsito que otras latitudes, que Europa, por ejemplo, nada más. Vamos a conversar sobre esta situación con el señor Lorenzo Giordanelli, él es experto en materia de prevención de accidentes de tránsito. Nos acompaña esta tarde. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. ¿Qué tan crítica es la situación de accidentes de tránsito? Estábamos revisando antes de iniciar esta entrevista algunos números. La preocupación número uno de los peruanos es la inseguridad ciudadana, la criminalidad. Y sin embargo, parece ser que los accidentes de tránsito nos provocan un mayor daño como país, como personas. 88% de los entrevistados, un sondeo que ha corrido Hyundai, asegura que el mayor problema es la seguridad ciudadana. Solo el 12% de los encuestados considera que son los accidentes de tránsito. Sin embargo, el INEI nos cuenta otra historia, porque el INEI nos dice que en los primeros 6 meses de 2015, los accidentes de tránsito, los primeros 6 meses de 2015, los accidentes de tránsito han provocado 37% más muertes que la inseguridad ciudadana, y en términos de heridos más que duplicado. Han habido 12.376 heridos por inseguridad ciudadana y 28.474 heridos, más del doble, debido a los accidentes de tránsito, cifras del INEI. Entonces, ¿y esto a qué se debe? Los conductores, los peatones en nuestro país son demasiado imprudentes, no hay señalización adecuada, no hay una cultura adecuada, la autoridad está ausente. ¿Cuáles son los factores? A ver, en el Perú se genera el mismo número de muertos por accidente de tránsito que en Italia, por tomar ese país. Pero en Italia hay 50 millones de vehículos y acá 5 millones, entonces 10 veces más. Eso significa que acá se generan 10 veces más muertos. ¿De qué depende esto? De cómo manejamos. No depende de un problema de infraestructura, porque hay países con infraestructura peor o menos avanzada, menos desarrollada que el Perú. Pensamos a países del norte de Europa, o del Norteamérica, donde hay nieve 9 meses al año, hay hielo. Quien ha manejado carro en hielo sabe de qué hablo, ¿no? Entonces, con situaciones mucho peores, y sin embargo, pues no se genera esto. Los muertos y heridos por accidente de tránsito en el Perú depende de cómo manejamos nosotros. Y entonces, ¿de quién es la responsabilidad? A ver, se habla mucho del Estado, de la parte de la fiscalización. Como ese problema que hay acá en el Perú, como justamente decías, es una pandemia, es decir, es un problema de muchos países en el mundo, pero es una pandemia, ¿no? Países que han pasado antes por esa fase de desarrollo, lo que han hecho, han peleado ese problema de dos lados. Uno, el lado de la fiscalización, entonces el Estado, la policía, la tecnología para fiscalización, y por otro lado el sector privado, es decir, la parte que le interesa que haya menos accidentes. Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos ha habido una gran fuerte actividad de las compañías aseguradoras, que son las que pagan cuando hay un accidente, entonces sí le interesa que haya menos, le conviene que haya menos accidentes, y los fabricantes de vehículos, porque nunca es buena publicidad ver un vehículo como acabamos de ver, sumado con muertos atrás. Entonces eso es como y esto es lo que estamos impulsando acá. ¿Eso para desarrollar campañas de educación o qué otro tipo de...? No es solo campaña de educación, porque la educación es fundamental, es necesaria, pero la educación te da resultados en el mediano largo plazo. Acá mueren 3 peruanos cada hora, ¿no? Disculpa, un peruano cada 3 horas, 2 discapacidades por vida cada hora. Entonces es un tema que no hay que esperar años, ¿no? No hay que esperar años, ¿no? 1.5% del Producto Interno Bruto se va en atención para accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, lo que han hecho otros países es usar... 1% del Producto Bruto Interno. 1.5%. Y a nosotros nos afecta muchísimo, ¿no? Dejar de crecer décimas preocupa al gobierno. Y si pusiera más atención en esto, de pronto podría reducir hasta un punto, no digamos que lo acabe, ¿no? Son 1.875 millones de soles, imagínate meterlo en otras cosas, en educación, por ejemplo, como darían más, ¿no? Claro que sí. Pero bueno. En nuestro país, perdón que lo interrumpa, han funcionado, en lo que podemos ver más inmediatamente, 2 temas, ¿no? Por ejemplo, las sanciones drásticas con fiscalización y multas efectivas en el Callao. Porque los que vivimos aquí, transitamos entre Lima y el Callao, que es una sola ciudad en realidad, sabemos que los taxistas, por ejemplo, no quieren entrar al Callao y dicen, no, al Callao no voy, porque, bueno, en fin,
consideraciones, pues, porque tienen una multa pendiente, o a veces cuando queremos un taxi para el aeropuerto, no entro al Callao porque es muy complicado, que la multa, que la velocidad. Ese es uno. Y otro también, que tiene que ver precisamente con la fiscalización y la imposición de multas en el tema de los cinturones de seguridad. Nadie usaba cinturones de seguridad en el Perú hasta que empezó una campaña que primero era de educación y luego ya de fiscalización con multas a quien no lo llevaba puesto. ¿Ese es el camino? La fiscalización, sin duda, en el Perú hay dos realidades. Una es el Callao y otra es un club privado, el Club Regatas, donde la gente llega y maneja de otra manera. Maneja bien. Maneja como pues, se debería hacer. Como debería manejar siempre. ¿Por qué? Porque la sanción es fuerte. En el Callao la sanción es fuerte y en el club también la sanción es fuerte. Entonces, público y privado, pero el mínimo común denominador es la fiscalización, ¿no? Y también funciona en otros países el tema de la fiscalización electrónica. Definitivamente la fiscalización es un punto fundamental, pero es muy difícil y muy costoso fiscalizar pues, en un país que es grande como media Europa, ¿no? Una fiscalización electrónica en un país de media Europa es complicado. Entonces, lo que proponemos es un poco mecanismos diferentes. En uno, los mecanismos cuando hay un accidente de tránsito, debido a la geografía del Perú... Hay dos ámbitos, ciudad y carreteras, ¿no? Ciudad y carretera. Hay un accidente de tránsito, pero el primer problema se avisa muy tarde las autoridades. O sea, inclusive accidentes en la ciudad, antes de que llamen los bomberos, la policía, se demora mucho tiempo porque todos piensan, alguien ya ha llamado, ¿no? Entonces nadie llama y está ahí la persona, el herido, desangrándose, ¿no? Entonces esa es una causa del por qué se generan tantos muertos en el Perú en comparación con los accidentes de tránsito. Entonces es una cuestión de ciudadanía, ¿no? Porque yo veo un accidente, deberíamos reaccionar cualquiera de inmediato. Fíjate, lo hemos estudiado bastante. Es una cuestión psicológica, no es tanto un tema de ciudadanía, porque esto pasa también en Finlandia, en Noruega, o sea, países civilizados por número uno, ¿no? Es que nosotros tenemos una forma de autoprotegernos, ¿no? Como decir, como que el accidente le puede pasar a cualquiera. Hay un accidente, nosotros pensamos, alguien ya ha llamado. No es, no me interesa, sino alguien ya ha llamado, porque me podría tocar a mí, y yo me imagino, espero que alguien llame al toque, que hayan helicópteros y todo, claro, ¿no? Eso es lo que nos... Por eso que en Europa lo que han hecho una ley para ser obligatorios en todos los vehículos que circulan, un sistema que choca y 40 segundos detecta el choque, 40 segundos envía la información a la central de emergencia, el mapa donde está ubicado el vehículo, pum, para que salga la ayuda y llegue rápidamente, ¿no? Y que lo que estamos impulsando acá también en el Perú. La otra parte, entonces, eso es para la parte de el accidente ya se ha dado, reducimos la consecuencia. En términos de prevención, como decía, por un lado hay la fiscalización, que es el Estado. Por el otro lado es el incentivo. Hay formas de incentivos tecnológicos y también con compañías aseguradoras y también fabricantes que le dicen a la persona que conduce, si manejas bien, te voy a dar. Te voy a hacer descuento en la póliza de seguro. Te voy a hacer un descuento. Claro, si este año no tiene ningún incidente, descuento. Pero más allá, porque no quiero llegar a que has tenido o no has tenido el accidente, porque ese es un premio después. Yo no quiero dividir los buenos y malos, quiero que la gente tenga un incentivo a manejar bien. ¿Y por qué? Si tú te manejas bien, te portas bien, con sistemas instalados en el vehículo, con sistemas en el teléfono, te portas bien, te voy a dar premios, te voy a dar descuento, participa en un concurso, que ganas esto, ganas ese otro, para que se transforme en un valor social. Hoy, estaba en la mañana, decían, el que no pasa con el rojo, entre los choferes de Custer, ¿no? y de combi, dice, como que si no haces el vivo no eres nadie, ¿no? Bueno, debemos hacer al revés, que el valor sea, te conviene no pasarte con la luz roja. Es una cosa buena, pues no pasarte y no causar ese tipo de accidentes. Claro que sí. Bueno, el tema es, usted lo sabe, usted es un experto, usted es un continuo interesado en la materia, es muy amplio. Pero le agradecemos los aportes que nos ha traído, que esperemos sean recogidos y más ampliamente discutidos en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos al señor Lorenzo Giordanelli su participación aquí en la Central de Informaciones de RPP Televisión a propósito de los accidentes de tránsito en nuestro país que causan muchas más muertes que, por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana.